Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la clase de escuela dominical. Un especial saludo y felicitación a los papás que hoy celebran su día. Sin duda un día diferente por las celebraciones un tanto restringidas por la época que vivimos, todavía sin la oportunidad de reunirnos libremente como lo solíamos hacer. Un abrazo fraterno para todos. Les invito a orar para iniciar. Dios del cielo, que estás con nosotros y en todo lugar, gracias por este día de vida que nos concedes, por tu cuidado, por tu gracia y misericordia. Te agradecemos por los papás, por los que están en casa disfrutando de sus hijos y por los que ya no están con nosotros, pero que en sus enseñanzas seguimos recordando lo que hicieron por cada uno de nosotros. Sé con todos en esta mañana, que tu palabra nos bendiga y que sea predicada con toda libertad a lo largo y ancho de nuestro país, en cada congregación a través de este medio de transmisiones. Sé con los que necesitan de tu consuelo por las pérdidas que ha generado la crisis de salud que vivimos y con los que necesitan de provisión económica. En el nombre de Jesús, amén. En nuestros días se añoran los tiempos en los que la palabra empeñada tenía la fuerza de la ley. Eran tiempos en donde se hacían negocios sin la necesidad de documentos escritos de por medio. Eran tiempos en los que una persona podía faltar a cualquier cosa menos a su palabra. En la palabra estaba la honra y en la honra iba la vida misma. El estudio para hoy trata con uno de esos hombres para quienes la palabra empeñada constituía una ley irrevocable. Veremos a un hombre de bien y honestidad irreductible que hizo un voto a Dios. Pero paradójicamente, en ese voto quedaron ligadas indisolublemente su victoria y su tragedia. De donde se deduce entonces que debemos ser cautelosos cuando tratamos de manipular a otros haciendo promesas exageradas. Veremos una historia que empezó con victoria y terminó con tragedia. Estamos iniciando la segunda unidad de este trimestre, que trata ya no con personas que fueron de apoyo para algún siervo de Dios, sino personas que escogieron sus prioridades de vida. Y en esta ocasión nos toca ver la vida de Jefté, un hombre sin sabiduría. Este hombre, de alguna manera celoso, pero sin sabiduría, fue presa de su propio juramento. Cuando la lengua es más rápida que la mente, a veces se comprometen asuntos que llegan a acuerdos o se hacen compromisos que no se pueden cumplir o que luego se lamentan. Piensa por un momento en una situación personal en la que se prometió algo y que luego no se pudo cumplir, o promesas que tuvieron que cumplirse, pero que te dolió hasta el alma el cumplirlas. Piensa un momento, seguramente hay algo por ahí en el recuerdo semejante a esto. Alguna promesa
que no se pudo cumplir o algo que a la hora de cumplirla dolió muy profundamente. Jefté hizo una elección desafortunada y una promesa a Dios que al cumplirla tuvo que encarar las consecuencias de su decisión. La semana pasada dijimos que de una forma cíclica el pueblo de Israel pasaba tiempos de bonanza y luego se metían en problemas por la dominación de los pueblos vecinos y clamaban a Dios para que les ayudara y buscaban un caudillo que los liberara. En esta clase, Jefté es ese caudillo que va a liberar al pueblo. Y se nos presenta como el 9º juez de Israel. Se incluye su nombre en la lista de los héroes que menciona Hebreos en el capítulo 11. El verso 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de profetas. Es contado Jefté entre los héroes del libro de los Hebreos. Jefté tiene un origen medio turbulento, digámoslo así. Era galaadita de Galaad. Dice Jueces 11:1 que era un hombre esforzado y valeroso. Su madre era prostituta o ramera y fue desconocido por sus hermanastros, negándole toda posibilidad de herencia. Una vez desterrado y en su exilio, se juntó con unos hombres ociosos, dice la palabra, que salían con él, en donde seguramente se volvió el jefe del grupo. Cuando Israel clamó a Dios pidiendo clemencia para que los liberara de los amonitas, los ancianos recurrieron a Jefté para que fuera su caudillo. Él les contestó que lo habían aborrecido años atrás y ahora recurrían a él pidiendo su ayuda. Dos cosas sobresalen en el caudillaje de Jefté: su arrasadora victoria sobre los amonitas y el sacrificio de su hija, algo lamentable, algo que estaba prohibido para el pueblo de Dios. El punto número 1 de nuestra clase lleva por título El tiempo pone las cosas en su lugar. Y vamos a leer juntos en el libro de Jueces, el capítulo 11, los versos 7 al 10. Jueces, capítulo 11, versículos 7 al 10, que dice de la siguiente manera. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté:
Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Parece que la adversidad y el infortunio acrisolan las virtudes humanas y atemperan el carácter de los hombres. Los hermanos de Jefté, que tiempo atrás lo habían desheredado y de alguna forma obligado a llevar una vida como el jefe de esos amigos ociosos que tenía, ahora se ven en la necesidad de solicitarle su ayuda y dirección. Pero recordemos que es Dios el Señor de la historia, el soberano de los tiempos y dueño de la creación. Dios, ante la necesidad imperiosa de su pueblo por un caudillo que lo condujera, elige a Jefté. Es Dios el que propicia todas las cosas para que Jefté fuera elegido caudillo. Jefté de alguna forma les reclama el por qué lo buscan. Y diplomáticamente los ancianos tocan las fibras más sensibles de Jefté al poner a Dios como testigo. Y Jefté no fue orgulloso, simplemente les hacía saber que si había victoria, pues sería para Dios el crédito. Pero sí les reclamó un lugar de honor. Él quería ser reconocido, quería un lugar de importancia, ya que él sería el instrumento en manos de Dios y por lo tanto el pueblo debía reconocerlo. En su forma de repetir las palabras, Jefté demuestra que era temeroso de Dios, aunque había pasado gran parte de su vida viviendo entre paganos. Y Jefté responde a sus hermanos honrando a Dios. Al anticiparse, dándole el crédito a Dios de la victoria, está de alguna manera anticipándose a los acontecimientos. Pero también demuestra que la adversidad había acrisolado el carácter de este hombre al dotarlo de cierta humildad, al aceptar servir a aquellos que una vez lo habían desechado. Jefté prueba ser un hombre humilde y temeroso de Dios. El punto número 2 de la lección se titula La respuesta de Dios con Jefté como instrumento. Y vamos a leer ahí mismo en Jueces 11, los versos 29 y luego 32 y 33. Que dice de la siguiente manera, verso 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Los hermanos de Jefté habían cometido un error al expulsarlo de su tierra, pero ahora daban muestra
de cierto grado de sensatez y perspicacia al volver a buscarlo. Algo que hemos de reconocer es que el orgullo que cede es una auténtica liberación, mientras que la soberbia inquebrantable es el peor estigma que el hombre puede llevar en su corazón. Por eso los hermanos de Jefté de alguna manera doblegaron su orgullo al ir a buscarlo, aunque de fondo estaban procurando su conveniencia. El verso 29 declara que es el Señor quien había escogido a este hombre para bendecir a Israel. En su soberanía, Dios actúa, y el que antes había sido menospreciado por los de su pueblo, ahora Dios lo toma como instrumento para bendición. Si la historia reivindica a Jefté mediante sus hermanos, el Señor de la historia reivindica a este hombre mediante su espíritu, porque es Dios quien confirma su elección. El pueblo de Dios necesita hombres íntegros, confirmados plenamente por su espíritu. Solo así la palabra de verdad será plenamente honrada y proclamada sin ninguna atadura. Cuando el pueblo de Dios se somete a Él, el Dios Todopoderoso somete a los enemigos de sus hijos. Dios actuó por los hijos de Israel y les propinó una gran derrota a los que los sojuzgaban. Pero parece que Jefté no salió bien librado de su convivencia con el pueblo pagano. Sí era temeroso de Dios y le dio el crédito de la victoria, pero algún vestigio de su vida entre los paganos le quedó en su vida. Por eso el punto número 3 de nuestra lección nos enseña algo muy tremendo. Y el punto número 3 se titula Un voto temerario provoca una tragedia que no permite disfrutar la victoria. Un voto temerario arruina todas las cosas. Y seguimos leyendo en el capítulo 11, versos 30 y 31 y 34 y 35, que dice así. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Parece que Jefté quería agradar a Dios, pero no en el espíritu del Señor, sino en la forma supersticiosa que había aprendido de los paganos. Tenía un concepto equivocado
y creyó que debía ganarse el favor de Dios y ofrecer un voto temerario. No sabía de la gracia y misericordia de Dios. Ofreció un sacrificio. Ofreció la vida de un ser humano. Esto estaba prohibido. Fue un error. Era algo supersticioso, posiblemente aprendido en la región donde estuvo viviendo, ya que ahí se ofrecían sacrificios a Moloc. Jefté había vivido en Tob, tierra de los que fueron auxiliados por los amonitas en contra de David, según lo narra el segundo libro de Samuel, allá en el capítulo 10. Los amonitas adoraban a Moloc y sacrificaban niños. Esta práctica pudo haber influido en Jefté para mostrar hasta qué punto estaba él dispuesto a expresar su reconocimiento a Dios. Pero fue un error gigantesco, porque se trataba de un acto supersticioso. El entusiasmo por la inminente victoria hizo perder toda proporción a Jefté del compromiso que estaba adquiriendo. La promesa que estaba haciendo en ninguna manera agradaba a Dios. La promesa que estaba haciendo ignoraba el carácter de Dios. La cumpliera o no, estaba fuera de todo lo que Dios es, porque Dios es un Dios de vida y no de muerte. Cuando Jefté se disponía a saborear la victoria, su hija sale a recibirlo. Y un hombre que siempre cumplía su palabra, ahora no sería la ocasión en que no lo hiciera. Y era una situación muy difícil, porque Dios había mandado que cuando alguno haga al Señor un juramento asumiendo obligación, no violará su palabra, hará conforme todo lo que ha salido de su boca. Esto lo dice Números, capítulo 30, verso número 2. Dios había mandado esto. Si se hacía un juramento que obligaba, no podía violarse la palabra y tendría que hacerse todo lo que se había dicho. Pero este tipo de juramentos eran juramentos aceptables a Dios, juramentos agradables a Dios. Pero en el caso del voto de Jefté, no era un juramento agradable a Dios. Ahora, tal vez él pudo consultar con Dios para saber si había una solución ante el voto que había hecho. Pero su amor propio fue mayor. Y Jefté vivió los 6 años de su tiempo como juez, cargando la tristeza producida por un voto temerario. Jefté fue un hombre íntegro y honesto, pero ignorante del carácter de Dios. Había caído en la trampa de su propia ligereza. Inició bien en su respuesta al llamamiento como caudillo del pueblo de Dios, pero falló
cuando por cuenta propia hizo un voto que estaba al margen de las prácticas que Dios aprobaba. Una de las aplicaciones que podemos hacer en esta lección es primero pensar muy bien lo que prometemos, no solo al nivel de lo que cada uno desea, sino que además procurar no contradecir ninguna ley de Dios con lo que prometemos. A la luz de la lección que nos deja Jefté, ¿qué debemos creer como resultado de esta lección? Pues en primer lugar debemos creer que Dios siempre cumple. Dios no falta a su promesa. ¿Qué debemos hacer ante lo que Jefté nos enseña? Pues simplemente pensar muy bien antes de hacer una promesa. Y otra pregunta sería, ¿qué necesito dejar de hacer ante lo que Jefté nos enseña? Debemos olvidar nuestras viejas costumbres religiosas. Seguramente muchos tenemos un antecedente religioso diferente y una vez que llegamos al conocimiento de Jesús, todas las cosas deben de cambiar. Pero cuando las viejas costumbres religiosas no se olvidan, entonces hay confusión porque se mezclan costumbres y esto hace que ofendamos a Dios de muchas maneras. Así que hemos de olvidar viejas costumbres religiosas que no tienen nada que ver con las leyes de Dios. ¿Qué necesito tomar en cuenta de acuerdo a lo que Jefté nos enseña en esta mañana? Pues necesitamos tomar en cuenta las leyes de Dios, conocer las leyes de Dios y no ir en contra de ellas con lo que hacemos, con lo que decimos, incluso con lo que pensamos. Si bien, mis queridos hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos enseña a todos, hombres y mujeres por igual, el día de hoy, de una forma especial, deja un mensaje muy claro a los varones y especialmente a los papás que hoy celebran su día y que muchas veces se enfrentan ante la situación de hacer promesas a sus hijos, que si no son muy bien pensadas, les pueden poner en múltiples problemas. Hay que armarse de integridad y congruencia en el actuar con sus hijos, mis amados hermanos varones, papás. Integridad espiritual y congruencia con lo que aprendemos de Dios y con lo que hacemos con esa enseñanza. Una palabra de felicitación a todos los papás en esta hora para terminar nuestra clase y una palabra de oración para que Dios les dé la sabiduría que requieren para ejercer su posición de liderazgo, de caudillos en el hogar, con la voluntad de someterse y agradar a Dios por sobre todas las cosas y ejercer sabiamente la tarea que Dios les ha dado. Dios les ha puesto como líderes en su hogar. Y ante esa posición de liderazgo hay que ejercerla con sabiduría
y la mejor forma es someterse a la voluntad de Dios y agradarle a Él por sobre todas las cosas. Dios les bendiga.